Poquito más de 15 minutos nos quedan para cerrar Algo con R de día martes 14 de julio. Ya está nuestro columnista preferido en el estudio, con quien vamos a conversar estos largos minutos. Fabio Márquez, también conocido como Paisajiente. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien, buenas noches. Me da una alegría tenerte aquí de nuevo. Hoy vamos a, obviamente, antes del aire se habla del partido de mañana. Una vez que se prende el aire, abordamos la temática que nos corresponde, pero no quiere decir que no ingrese de nuevo la temática de la selección avanzada la columna, pero vamos a arrancar por otro lado, porque la semana pasada se cumplieron 18 años de aquel fallo de la Corte Suprema que obligó a Nación, provincia y ciudad a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Correcto. Y desde entonces ha pasado de todo, y quizás seas de las personas que más saben sobre aquello que ocurrió y sobre todo los desafíos por delante. ¿Por dónde querés entrarle? El Riachuelo estuvo instalado históricamente en nuestra memoria como un lugar que ha sido uno de los principales conflictos ambientales a la vista, no solo de Buenos Aires, y que esto de crear un organismo para sanearlo es una política estatal que trasciende gobiernos, lo cual no es habitual, es medio inédito, pero debemos recordar que 2 años antes del fallo se crea ACUMAR, porque la causa empieza en el 2004, el fallo sale en el 2008, pero en el 2006 Néstor Kirchner crea ACUMAR, más allá de que lo que pudiera salir del fallo, porque más allá del fallo judicial siempre hace falta decisión política. Sí, claro. Porque podés hacer ver que asumís el fallo y no haces nada. Claro. O haces lo que nadie... Pero fue importante que la Corte Suprema saque ese fallo porque sentó un precedente de obligación de los estados, nacional, provincial y de ciudad, a que les cabía la responsabilidad de recuperarlo, pero no por una mera situación de que algo está sucio, sino para mejorar la calidad ambiental de las personas, y que ese fallo generó un precedente que, además de la decisión política de un gobierno de turno, obligaba a las jurisdicciones, más allá de quién las gobernara, a sostener una política en el tiempo, que era el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, del cual hubo varios que se fueron modificando en la medida que se iba interpretando mejor el objeto a intervenir. Y a lo largo de todo ese tiempo tuvo picos de mucho desarrollo, que fue el aprendizaje, porque no había de dónde tomar manuales de esto. Claro. Interpretar el territorio, 14 municipios, provincias, ciudad y nación, con la responsabilidad de nación de coordinar, y empezó a generar efectos positivos. Se empezó a armar un plan estratégico con profesionales que fueron aprendiendo a especializarse en cada situación, que no solo es limpiar el agua, limpiar lo contaminante, inspeccionar las industrias a que no arrojen o construir cloacas, sino también relocalizar viviendas que estaban en lugares inseguros, mejorar la calidad, reurbanización en lugares donde no los relocalizás, sino que mejorás la infraestructura, agua potable, claro, calles. Políticas culturales, de reapropiación del territorio, de salud. Bueno, que sea integral es que no solo es limpiar el agua. Y esto generó un precedente de antes o después, un parteaguas. En la época de la presidencia Mauricio Macri bajó la velocidad. En la época de Alberto Fernández atacó la pandemia, pero fue el mejor momento. ¿Por qué? Porque se capitalizó lo que sucedió anteriormente y se pudo empezar a cruzar la frontera de la percepción de que ciertas cosas estaban cambiando. A fin del 2023, el plan que se venía de ACUMAR para el 2024 era un horizonte muy optimista por las nuevas obras, intervenciones, porque estábamos pegando la curva en un lugar donde se estaba percibiendo nueva biodiversidad que hacía mucho tiempo que había desaparecido, nuevos espacios verdes públicos a la ribera del río, que se estaban transformando en lugar de disfrute, no había más olores, se habían sacado todos los bancos, se sacaron 100 barcos chatarra del río. Se controlaba las industrias de un modo férreo, se habían creado un montón de instrumentos que acá siempre se le hizo mala prensa porque para los grandes medios hegemónicos de comunicación no era un buen ejemplo que el Riachuelo lo resolviéramos. Pero a escala internacional era uno de los mejores modelos que en un periodo tan corto demostrara acciones que eran tan efectivas a pesar de los presupuestos que no eran tan abultados. Y esto es algo que quienes estuvimos en ACUMAR lo sabíamos con respecto a que algo que estaba instalado en la memoria colectiva, provocado de que era insaneable,
si vos lo lograbas recuperabas la autoestima de que si algo tan degradado podía transformarse en un lugar atractivo para vivir, cualquier otra cosa en el país podías mejorarla. Claro. Construir un discurso de lo posible y que con esfuerzo, con continuidad y sobre todo con lo más caro de las políticas públicas, que es el tiempo, se podía lograr. Pero llegó el actual gobierno nacional, que descree del cambio climático, que no cree en las políticas ambientales, que todo lo quiere dejar libre del mercado y destruyó Acumar. Acumar hoy tiene un 80% menos de empleados de los que tenía, perdió capacidad de fuego en casi todos los frentes. Sí. Pero quedó un río que todavía, ahora están apareciendo algunos primeros emergentes de cosas que se dejaron de hacer, en algunos lugares empieza a aparecer olor, empiezan a aparecer, hay conjuntos de viviendas que faltaba un 3, un 4% para terminarse y quedaron suspendidos en diciembre del 2023. Sí. El colector margen izquierdo, que fue una obra que atravesó los gobiernos de Néstor, Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández, y que en el gobierno de Milei se abrió la canilla, que es que 4 millones de personas dejen de arrojar sus desechos cloacales al Riachuelo y al Río de la Plata, pero no lo conectan. ¿Por qué? Porque el caño ya está hecho, una obra multimillonaria financiada por el Banco Mundial, con una planta de tratamiento en Dock Sud, pero ahora hay que llevar la conexión fina. ¿Cómo llegan los desechos cloacales a ese gran caño? Claro, está el troncal, falta conectar la distribución, digamos. El organismo público del antiguo Ministerio de Obras Públicas era el ENOSA, que eran los especialistas ingenieros en ingeniería sanitaria para construir redes de agua potable y cloacal, que disolvió el gobierno de Milei, pero lo disolvió, no es que lo redujo, no, echaron a todos, se perdieron los archivos, y hoy no hay ningún organismo público que pueda hacer siquiera el proyecto. Sí. ¿En qué situación estamos con el Riachuelo? La Corte Suprema en octubre del 2024, en un acuerdo político con el gobierno nacional actual, se retiró del fallo. Dijo que se habían cumplido cosas que, digamos, estábamos optimistas, estamos pegando la curva, pero faltaba mucho. Falta, claro. Lo que pasa es que ese faltaba mucho te generaba un aire de expectativa positiva porque estaba yendo por el camino correcto. Claro. La Corte Suprema se retiró. No aceptó ninguna otra apelación de las que se hicieron en el 2025 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, de los abogados ambientalistas, de varias organizaciones, diciendo, ya está, Acumar existe, ahora que se sigan haciendo cargo. Ahí vemos cuando una de las situaciones más evidentes es que el Poder Judicial no imparte justicia, sino que es un organismo más de la política argentina donde negocia, articula y que quizás es el poder más corrupto de los tres con respecto a la discrecionalidad con la que establece mandas. Uh-huh. ¿Qué situación hay hoy? Es que hay cierto nivel de vulnerabilidad en el río, en donde recientemente hubo una pelea vecinal en La Boca porque la Administración General de Puertos, que depende del gobierno nacional, con el gobierno de la ciudad, firmaron un convenio para poner kioscos privados ocupando toda la ribera de Vuelta de Rocha, pero te armaban un muro de comercios mirando a la calle que no ibas a ver más el río. Sí. Se juntó la gente, armó terrible batifondo, el convenio está vigente, lo tuvieron que retirar, pero es una privatización del espacio público de un río que no mantienen el saneamiento, pero se están aprovechando de ese saneamiento. Claro. Se ve que ahora está lo suficientemente bonito y además saneado como para poder empezar a aprovecharlo por el sector privado. Y yo vi las imágenes, no pasé en esa oportunidad, pero literalmente estaban sobre la baranda. Sí, pues estructuras de Durlock, bloques, cubos, uno al lado del otro, ocupando el lugar. Y es interesante, ¿no?, que es esta situación de que un lugar degradado que lo habitaba la gente que se caía del sistema, que podía vivir solo cuando lo empezás a sanear, empieza a ser atractivo para la especulación de los grupos económicos. Y en el último periodo de Horacio Rodríguez Larreta, el plan estratégico de la ciudad empezó a explorar, cambiar códigos de la ribera del Riachuelo, de la margen de la ciudad, porque empezaban a ver que podía ser una oportunidad de negocios. Claro. Y que ante Jorge Macri, el abandono de estas políticas públicas, eso quedó en suspenso, pero era que si realmente seguíamos saneando, iba a venir, si un Estado que no regulara, expulsión de gente para que vengan otros a disfrutar lo que aquellos para los cuales estaba saneando el lugar no lo pudieran por fin alcanzar.
Estoy seguro, Fabio, que estamos hablando con Fabio Márquez. Mucha gente de quienes están escuchando hace mucho no van para la zona de Vuelta de Rocha, que no van a recorrer ese bordecito del río y que tampoco han podido ver cómo es ese borde de espacio público nuevo que hay, precioso, para caminar y para andar en bicicleta y para ir a quedarse y pasar una tarde al borde del río, y van a notar, si hace mucho que no van, estos más de 100 barcos chatarra que no están, y además una pequeña isleta de... Isla de la Vida. Eso, ¿qué es? La Isla de la Vida fue una acción en conjunta con el Museo Quinquela, que acaban de echar al director histórico, con Acumar, que era implantar con plástico reciclado de botellas una isla cubierta de plantas nativas acuáticas que pasaron a cobijar cerca de 15 especies de aves nativas que funcionan en el agua. Nos nidificaron ahí a la vista de la baranda. Acciones que no tienen que ver con mucho presupuesto, sino con conocimiento y convicción. Sí, ciencia aplicada. Y lo que vos decías de espacios verdes, en la zona de Puente Bosch, que en todo caso googlean en Google Maps Puente Bosch, Barracas, hay todo un borde que la gente que vive cerca lo disfruta muchísimo. Precioso. Porque es un parque lineal, sí, que no tiene mucha ostentación, tiene algunos equipamientos básicos de juegos, bancos, pero ves un río que no está en el imaginario de la gente que hace mucho que no ve el riachuelo. Tal cual. Esa es la impresión que se lleva cuando yo visité por primera vez. Digo, no puedo creer cómo está el riachuelo. Uh-huh. Ese bordecito que está ahí, que está lejísimo de aquel imaginario que heredamos, ¿no? Sí. Del riachuelo al fondo, del sur, con olor e inhabitable. Lejísimo está de eso. Y dentro de los pendientes, por lo menos la cuenca tiene está sectorizada en 3 partes: cuenca baja, cuenca media y cuenca alta. Uh-huh. La cuenca baja es la que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, que es la desembocadura, y Avellaneda, Lanús y Lomas. Y el lado de provincia, Avellaneda, Lanús y Lomas, está todo despejado. Mira. Totalmente despejado. Ya vos podés ir de punta a punta. Lado de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, presupuesto del primer mundo. Sí. La villa 21-24 no terminó de reorganizarse, reurbanizarse, y hay un tramo que no está cortado, el recorrido, claro, porque no hay decisión política, porque no es un problema de presupuesto. Claro. Y la Ciudad de Buenos Aires está en deuda todavía de recuperar toda la margen del riachuelo. ¿Por qué? Porque Acumar acordaba con los gobiernos locales las acciones, y los gobiernos locales es por seducción, persuasión, acuerdo político. Uh-huh. Acumar no tenía la capacidad de ordenar un municipio que haga algo. Lo ayudaba, lo acompañaba, lo abastecía. Claro. La lucha histórica de Ciudad de Buenos Aires de que, hizo Rodrigo Bueno con el presupuesto que le sacó la 21-24, diciendo que la Rodrigo Bueno era Cuenca. ¿Por qué? Porque se venía la inversión de IRSA y no podía haber una villa al lado. Claro. Entonces son ciertas cosas que no las vas a ver en los medios hegemónicos, pero que tienen que ver con esos conflictos ambientales que son muy complejos. Las soluciones son más bien simples, pero requieren de articulaciones en donde es muy difícil después construir lo que te rompieron. Recuperar la capacidad de los recursos humanos de Acumar, cuando venga un gobierno razonable, es un tema. Sí, sí. Porque no tenés posgrado donde aprender estas cosas. No tenés, es algo que si no lo adquirís como experiencia haciendo en el propio Estado, más allá de lo que estudiaste, en lo que te formaste, se pierde mucho tiempo. Sí. Mucho saber específico creado al calor de la tarea, digamos. Y ese seguimiento permanente que hay. Que ojalá en 2017 se retome. Y una plantilla que tenía muy puesta la camiseta de Acumar, digamos. Claro. Más allá de que es un trabajo, que vos cobrabas un sueldo y que querías que te pagaran mejor, y todo eso, había un compromiso que excedía lo laboral, que era cada cosa que se lograba, era como el orgullo, ¿no? Estamos rompiendo el paradigma. Sí. De que esto no se podía, con las escuelas, con los centros de salud, con las relocalizaciones, con los procesos participativos. Los procesos participativos que a mí me tocó coordinar fueron inéditos en Argentina. Sí. Se hicieron por primera vez. Nosotros imaginábamos que no era por primera vez y única, era que era armar la semilla para que eso fuera generando una ampliación de experiencias que cambiaran los paradigmas. Y bueno, el gobierno nacional como muchas otras situaciones, se ha transformado el principal opositor del bienestar general. Y esta es una de las situaciones. Fabio, nos queda muy poquito tiempo. Señalar y recordar que este viernes 17 de julio, 18:30, hay una reunión abierta por el Parque del Arroyo Medrano.
Correcto. Fin del año pasado hicimos una presentación de iniciativa ciudadana para crear un parque en la desembocadura del Arroyo Medrano, que es 1 kilómetro a cielo abierto en el barrio de Núñez, del otro lado de las autopistas Lugones y Cantilo, del otro lado del espacio de la memoria para ubicarse geográficamente. Son tierras públicas, olvidadas, negadas, escondidas, porque no las tenemos visualizadas, no son accesibles, porque los bordes están ocupados informalmente por clubes privados. Sería un parque de entre 8 y 10 hectáreas que se encontrarían en la desembocadura con el Río de la Plata y se conectarían con el Parque de los Niños. Armamos toda una movida ciudadana, mientras en la legislatura se está lidiando con su tratamiento legislativo, que ya empezó en la Comisión de Ambiente. Y como lo promovemos al estilo del Parque de la Estación y otros lugares, es abierto, participativo, inclusivo, con sectores muy heterogéneos. Nos vamos a reunir este viernes en el Club Defensores de Belgrano, pero vamos a ir pivoteando sobre distintas instituciones del barrio, donde en principio es tener claro cuál es el objeto que estamos discutiendo, porque el proyecto incluye diseño participativo, gestión participativa, biodiversidad, está ahí nomás de la Reserva Ecológica Costanera Norte, Ciudad Universitaria, y estamos armando una masa crítica para instalar que el parque exista y que solo falta materializarlo. Absolutamente. Camino de recuperar un poco el horizonte de la ciudad, nuestra visita al río, al agua, y empezar a sacarnos este imaginario de ciudad seca y mediterránea que alguna vez comentabas acá. Así que allá vamos por la recuperación de los ríos. Fabio, muchas gracias. Gracias a vos. Tenemos revancha, viejo, para despedirnos como corresponde. A mí me dijeron, vos tenés que saludar cuando te vas y tenés que saludar cuando llegas. Así que le agradecemos a Fabricio Guzmán, a Federico Hernández. Mi nombre es Mati Castro, será hasta mañana. Que se mejore.